Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, con toda esta efusión del Espíritu Santo, esta alegría y este gozo, pues vamos a explicar con el catecismo de la Iglesia Católica por qué nos sentimos tan orgullosos y tan contentos y tan alborozados, ¿no? Por sabernos un pueblo elegido, por sabernos partícipes del cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza. Pues tomando el catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 782, pues vamos a explicar por qué nos sentimos contentos y por qué nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué los católicos, los cristianos católicos, somos hijos de Dios? Porque a veces nos hablan de una manera tan poética, tan hermosa, todos somos hijos de Dios. ¿Y quiénes somos todos? Pues vamos a enseñar doctrina católica. La doctrina católica sí nos enseña a nosotros quiénes son los hijos de Dios o quiénes somos hijos de Dios, para que usted no se debe confundir. El lenguaje de hoy teológico es bastante ambiguo, no es preciso, está lleno de eufemismos, está lleno de falacias y por eso existe un documento llamado Catecismo de la Iglesia Católica donde nos explican la doctrina. Vamos entonces a mirar las características del pueblo de Dios. Dice así, numeral 782. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos, culturales de la historia. Aquí podemos meter también esa nueva palabrita, tradiciones. Entonces expliquemos, el pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente. Es decir, el pueblo de Dios se distingue de los demás pueblos. Partiendo por ahí. Se distingue de los demás. Es diferente. Y se distingue claramente, no ambiguamente, no angulosamente, no por ahí con una tela que lo encubre, que lo cubre. No. Claramente de todos los pueblos, de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos, culturales de la historia. Es decir, lo distingue claramente de todos los grupos religiosos del Islam, budistas, hinduistas, shintoístas, brahmanes, pachamamas, etcétera, etcétera. Lo distingue de todos esos grupos, ¿no?, religiosos, étnicos. No es judío, no es negro, no es amarillo, no es rojo, no es morado, no es de multicolores. No. Ni políticos, ni es liberal, ni es conservador, ni es demócrata, ni es de ultraderecha, ni de izquierda, nada de esas cosas. Nada de eso. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos de acá. Entonces vamos a mirar en qué es que se distingue. Sigue este numeral 782. Es el pueblo de Dios. 2 puntos. Nos empiezan a explicar ¿qué es el pueblo de Dios? O el pueblo de Dios es, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Es decir, ningún pueblo puede decir, este es Dios, nos apropiamos de Dios. No. El católico no puede decir, este es Dios, nosotros hicimos a este Dios. No. Ni el judío, ni el musulmán, ni el budista, no. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Ningún pueblo puede decir que nosotros somos dueños de Dios, ningún pueblo, ni el pueblo judío, ni los del Islam, ni los de la India, ni los del Oriente, ni los asiáticos, ni los orientales, ni los occidentales, ningún pueblo. Pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran pueblo. No existía pueblos, existía un pueblo elegido, los judíos. Pero el Señor eligió un pueblo que no era pueblo. ¿A quiénes? A todos aquellos que creían en Él y se hacían bautizar. Vamos a mirar si no. Vamos a mirar a ver si esto que estoy diciendo no. Es el pueblo de Dios, 2 puntos. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, los hizo eso. Primero de Pedro 2:9.
Se llega a ser miembro de este cuerpo, es decir, de este pueblo, no por el nacimiento físico, no porque yo nací en Judea, no porque yo nací en Arabia, no porque yo nací en Estambul, porque nací en Colombia, no. Se llega a ser miembro de este cuerpo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba. De arriba. Ya nos ubican en un lugar, de arriba, es decir, que nuestro nacimiento no es terrenal, sino de arriba. Y nos lo dicen por el agua y del Espíritu. Van a explicar qué es el agua y el Espíritu. Es decir, por el agua y por el Espíritu. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Por eso lo hace distinto a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque empieza uno a tener fe en Cristo y si uno se tiene que bautizar. Y cuando uno tiene fe en Cristo es que se bautiza. Entonces por eso ese pueblo empieza a ser distinto a los de los demás. Y ese pueblo no tenía pueblo, no era pueblo, pero el Señor lo constituyó pueblo. ¿Y cómo lo constituyó pueblo? No por un nacimiento físico. Es que tú naciste en esta región, en este territorio, y por eso eres mi pueblo. No. Es que tú vas a ser mi pueblo porque vas a creer en mí, en Cristo Jesús. Y por eso te dejas bautizar. Este pueblo tiene por jefe a Jesús, el Cristo el ungido. ¿Cuál pueblo? El que cree en Cristo Jesús y ya se va a bautizar. Entonces, este pueblo tiene por jefe a Jesús, el Cristo, el ungido. ¿Los del Islam tienen por jefe a Cristo Jesús? No. ¿Los budistas tienen por jefe a Cristo Jesús? No. ¿Los hinduistas tienen por jefe a Cristo Jesús? No. ¿Los que creen en la Pachamama tienen por jefe a Cristo Jesús? No. Creen en la Madre Tierra. ¿Los sintoístas, los brahmanes, tienen por jefe a Cristo Jesús? No. ¿Los que creen en Krishna tienen por jefe a Cristo Jesús? No. Este pueblo tiene por jefe a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que tienen por jefe a Cristo Jesús? La Iglesia Católica. Porque la misma unción, el Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Ese pueblo mesiánico, obvio. El Espíritu Santo fluye de la cabeza por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta todo el cuerpo y en su cuerpo. Por eso somos pueblo de Dios, por eso somos el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. Y empezamos a ser un pueblo elegido, distinto a los demás, porque creemos en Cristo Jesús, donde lo tenemos por jefe y nos hacemos bautizar por la fe. Punto. ¿Me estoy inventando eso o no? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 782. Ahora, la identidad de este pueblo, es decir, la identidad, lo que lo identifica, es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Somos iguales. Dignidad significa iguales frente a Dios. Es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? En cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Y dice aquí arriba, este pueblo tiene por cabeza a Cristo Jesús, porque la misma unción, el Espíritu Santo fluye de la cabeza al cuerpo. Yo digo, si son hijos de Dios entonces los musulmanes. No. ¿Son hijos de Dios los budistas? No. ¿Porque el padre Raúl lo dice? No, porque la iglesia lo dice. La identidad de este pueblo, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Y leemos más arriba, este pueblo tiene por jefe a Jesús, el Cristo, el ungido, porque la misma unción, es decir, el Espíritu Santo fluye de la cabeza al cuerpo. Es el cuerpo místico, el pueblo mesiánico. Los musulmanes no hacen parte del pueblo mesiánico, ni del cuerpo místico de Cristo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Los musulmanes aman como Cristo nos amó, y los musulmanes no tienen a Cristo como Dios. Los budistas no creen en Cristo. Los hinduistas lo consideran
un iluminado más, no más. Su ley es el mandamiento nuevo. ¿Cuál es la ley? La ley de este pueblo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo, el amor. Su misión, ¿cuál es la misión de qué? De este pueblo, del cuerpo de Cristo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Entonces tenemos que darle sabor e iluminar, sal de la tierra, luz del mundo. Amar como el mismo Cristo nos amó, es decir, hasta la muerte. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. A ver si un musulmán da la vida por nosotros. Más bien nos matan. Porque para ellos nosotros somos infieles, porque somos cristianos, tenemos a Cristo como Dios. Sigue en el último aparte de este numeral 782 del Catecismo de la Iglesia Católica. Su destino es el reino de Dios. ¿El destino de quién? De este pueblo, del cuerpo de Cristo. Que Él mismo comenzó en este mundo. ¿Cuándo comenzó en este mundo? Cuando edificó la iglesia sobre Pedro, ¿no? Que nos habla Mateo 16, 18. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es doctrina católica. Pero ¿cuál es la enseñanza nueva? Sutil. Novedosísima. Casi inédita. Que todos somos hijos de Dios. No, todos somos amados de Dios. Somos criaturas de Dios, pero de acuerdo al numeral 782 del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, de su doctrina, nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Ahora, si esto no vale, ¿por qué tiene que valer algo nuevo que está saliendo? Si esto que lleva 2000 años hoy ya no vale, ¿quién nos dice que lo que nos están enseñando hoy no dure 10 años, 15 años, 200 años y también cambie? Entonces, todo cambia, entonces Cristo cambia. La iglesia siempre nos ha enseñado quién son hijos de Dios. Hoy nos están enseñando otra cosa, quiénes son hijos de Dios. Y yo solamente me remito lo que dice el catecismo de la iglesia. Y si esto no sirve, entonces que nos avisen para enseñar otro catecismo. O tal vez para enseñar lo que nos enseña otra iglesia, una nueva iglesia. Y no estoy aquí alarmando a nadie, sino simplemente usted mire cómo está la iglesia católica en Alemania, para que usted mire a ver si es que no quieren una nueva iglesia. Pero la doctrina católica que está en el catecismo, que está escrita en el catecismo, esa doctrina que está escrita en el catecismo es vigente. Pero en la medida que nos van lanzando palabras suaves y se van metiendo y metiendo y metiendo, llega un momento a que va a tener fuerza y fuerza de ley. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso Él dejó una iglesia, Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús tiene un cuerpo. Por eso los que conforman ese cuerpo son hijos de Dios, que por la fe y el bautismo se hacen hijos en el Hijo de Cristo. Esa es doctrina católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.